Queridos amigos, como resultado de un comunicado del día de ayer de la presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela, se han generado muchas dudas sobre cuál es la posición de la Iglesia Católica Venezolana con respecto a este momento tan delicado que vive Venezuela. Ante la decisión del régimen de Nicolás Maduro de acabar con la ruta electoral, cosa que venía ocurriendo desde el día en que perdieron la mayoría de la Asamblea Nacional, es muy importante no caer en acusaciones de que la iglesia se ha vendido, de que no entienden lo que está pasando, de que simplemente son órdenes de arrodillarse ante el régimen. Yo creo que quienes somos hombres y mujeres de fe y hemos visto la conducta de la Iglesia Católica durante todos estos años, nos debemos sentir tremendamente alegres que nuestra fe concuerda con la valentía de nuestros pastores. Creo que en todo momento, durante esta larga lucha, la Iglesia Católica Venezolana ha estado dando la pelea desde donde la tiene que dar. Los sacerdotes no son actores políticos, los sacerdotes no son activistas de calle, los sacerdotes son nuestros pastores y tratan de, con muchísima fe y tratando de llegar al profundo del corazón de todos los venezolanos, alentarnos a buscar una salida que sea la mejor para todos los venezolanos. Lamento mucho que la presidencia de la Conferencia Episcopal haya sentido la necesidad de sacar en este momento, cuando todavía hay ciertos elementos sobre el accionar de la oposición política y del país con respecto a la realidad reconocida inclusive por Europa y por otros países que nos apoyan, de que ya no hay una salida electoral con un régimen absolutamente criminal, deberían haber esperado para no crear el contraste obligatorio que se hizo entre la carta de la Conferencia Episcopal del 10 de julio y esto que generó confusión simplemente en el mal manejo quizás de uno de sus párrafos. Ese párrafo también me obliga a conversar, al menos mi opinión, tan válida como la de los demás, sobre lo que ocurrió en el 2005. Vivimos en la política venezolana, que es la primera crisis que tenemos, que es por la cual llega Hugo Chávez al poder y de la cual se van degenerando una serie de crisis adicionales. Un problema de errores, de mala dirigencia, de equívocos, de objetivos que no se entienden, de liderazgos que se mantienen en el tiempo independientemente de los errores que cometen. Y también se nos quedan muchos mitos en el camino, muchas medio verdades, debates que no se terminan de dar. Y yo creo que en este comunicado de la Conferencia Episcopal queda en evidencia un mal entendido sobre lo que ha ocurrido en un evento que ellos resaltan, que es la elección a la Asamblea Nacional del 2005. Esa asamblea en que triunfó de forma abrumadora la abstención, por encima del 83% de los venezolanos optaron no participar, es quizás la victoria política más grande del pueblo de Venezuela y la derrota más aplastante de la clase política venezolana. Cuando uno llama a una abstención y se da un resultado de esa naturaleza, había que convertir el mandato popular, que fue no votar, por no estar conformes con el CNE, con las máquinas electorales, con todo el procedimiento electoral, y teniendo graves dudas la población del resultado del año anterior en el referendo revocatorio, se produjo un evento absolutamente mayoritario, el evento electoral más importante de Venezuela. 85% de la población decidió no votar. Esa era la voluntad del pueblo. Esa voluntad del pueblo fue acompañada por sendos informes de la OEA y la Unión Europea que listaron todas las razones por las cuales esa elección no clasificaba como una elección justa,
una elección pareja donde se podía competir en buena lid. Hugo Chávez reconoció el riesgo que significaba tener esos informes y ese nivel de abstención tan alta. Atacó tanto a la Unión Europea como a la OEA, a los observadores con nombre. ¿Por qué él imaginó lo que yo imaginé? Que con esos informes y una abstención de ese tamaño, la dirigencia política exigiría una nueva elección donde se corregirían todos los vicios que ambos informes señalaron. Para eso es que la observación electoral, no para ignorar lo que dice la observación electoral. De ahí en adelante se ha creado una especie de mito permanente de que la abstención fue un error. No, la abstención no puede haber sido un error. 85% del pueblo no puede estar equivocado. Esa era su voluntad. Tenían razón. Habían salido con grandes dudas de la elección del referéndum revocatorio sobre qué había ocurrido. Todos recordamos el lunes después de esa elección. El país amaneció muerto. Nadie fue al trabajo. Si había 60% del país que apoyaba a Chávez, que era lo que supuestamente las cifras decían, eso no lo vimos por ningún lado. No hubo júbilo. Hubo muerte ese día en la Plaza Altamira. La primera oportunidad que tuvo el pueblo venezolano de demostrar su descontento por la burla que había sido el referéndum revocatorio fue la elección del 2005, montada con las mismas maquinitas y con Jorge Rodríguez como presidente del CNE. El gobierno le tenía muchísimo miedo a la abstención. El gobierno entendía perfectamente bien que la abstención no solamente invalidaría esa elección de asamblea, desde el punto de vista de legitimidad, sino de legalidad, porque no hay un mínimo que tiene que acudir para una elección, pero sí, desde el punto de vista de legitimidad, le asustaba era que la gente empezara a hacer la comparación con la elección del año anterior del referéndum revocatorio. Ellos sí entendían el riesgo. Al final estuvieron dispuestos a ceder en todas las condiciones, no conectar las máquinas, eliminar las catahuellas, todos, porque ellos le temían a la abstención. Se dio la abstención y la clase política, conformada en ese momento por alguna de la gente que hoy en día conforma la clase política dirigente, eso que llaman el G4, mal administraron la victoria más grande que los venezolanos tuvimos y le entregamos en esa negación, en esa incapacidad de lucha, en esa falta de estrategia. Le entregamos el 100% de la asamblea a quien se la había robado y tenía solamente la voluntad de una ínfima minoría del país. Durante esos 5 años se destruyó la institucionalidad democrática de Venezuela. Y lamentablemente esa misma gente, esos mismos dirigentes, son quienes hoy en día, en el G4, quieren decidir el futuro de Venezuela. Yo creo que si yo interpreto del lado positivo y busco con pinzas lo que quizás quisieron decir los obispos respetables, inclusive muy amigos en lo personal míos, que firmaron ayer el comunicado como presidencia de la Conferencia Episcopal, es un llamado de atención a esos mismos políticos con nombre y apellido, de que si van a llamar a la abstención, se preparen para qué van a hacer con la abstención. Si el 85% de los venezolanos nuevamente deciden abstenerse, ¿qué significa eso? No puede ser una derrota, tiene que ser una victoria, porque el costo de no haber declarado victoria, cuando el 85% de la gente se expresó, ese costo es responsabilidad de esos mismos dirigentes que han permanecido políticamente impunes y que siguen muchas veces entorpeciendo la salida, aunque a veces se las dan de que están del lado de la democracia y la libertad. Debajo de muchos de ellos se tejen intereses inconfesables, cúmulos de dinero incuantificables. Hay muchos que no les interesa un cambio real. Hay muchos que no les interesa que el país empiece su proceso de reconstrucción, que pasa por un saneamiento de la política, un saneamiento de la administración pública. Lamentablemente, uno de los problemas que vemos, y que quizás hubiera preferido que lo tocara absolutamente, directamente la presidencia de la Conferencia Episcopal, es el desastre que ha sido
una clase dirigente que no parece querer llevar al país al verdadero cambio. Los venezolanos lo queremos, sé que los obispos lo quieren, los obispos siempre han estado en lo correcto. Se equivocaron, son humanos, pero reflexionemos y reflexionemos sobre los errores y los mitos que tantos daños nos hacen. Muchas gracias.